Recordando el ministerio del Señor Jesús, indudablemente tenemos que pensar en sus predicaciones. Y por lo que nos señala Mateo allá en el capítulo 4, versículo 17, hay dos cosas, dos elementos que el Señor Jesús menciona y seguramente lo hizo en todo ese tiempo que estuvo predicando. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Son dos temas que no son nuevos. Algunos dirán, híjoles, es que el Señor Jesús traía un mensaje diferente. No, porque si analizamos la Biblia, el tema del arrepentimiento tiene que ver con la salvación. Y ese tema está desde el principio. Si recuerdan ustedes, allá en Génesis capítulo número 1, el Señor crea al ser humano, lo crea perfecto, sin embargo la caída hace que el hombre pierda toda posibilidad de vida después de ello. Sin embargo, Dios, en su misericordia, plantea la oportunidad de la vida eterna. Y desde ahí, bueno, se trata de ver cómo el hombre ha fallado, cómo el hombre ha caído, y Dios viene nuevamente a restaurarle, dándole las diferentes oportunidades. Y todo llega a culminar con la muerte de nuestro Señor Jesús. Y bueno, entonces el tema de la salvación es un tema importante, pero el otro tema, el del reino de los cielos. Ese reino que Dios había establecido también desde el principio, y lo encontramos en Génesis 1 y 2, y que decíamos que el reino de Dios no tiene que ver con un paraíso, así como nos lo plantea un grupo sectario, donde toman la profecía de Isaías que dice que en aquel día los que son enemigos naturales van a poder convivir tranquilamente, como es el descendiente del hombre, el descendiente del león, y bueno, viene una serie ahí de circunstancias que dicen, ese es el reino de los cielos. No, el reino de los cielos va más en función de lo que serían los componentes espirituales, y que tienen que ver con esa relación de intimidad entre Dios y los suyos, que al final de cuentas es lo que Dios quiso en un principio para el hombre, mantener una comunión cercana, una comunión íntima con Él. Y lo vemos cuando platica, cuando dialoga. Antes de la caída lo vemos en Adán, cuando tiene un diálogo ahí con Él. Y sin embargo, a pesar del pecado, Dios se manifestó varias veces. Por eso el autor de la carta a los Hebreos dice que el Señor se manifestó en tiempos antiguos a nuestros padres por medio de los profetas, por medio de diferentes formas. Y entre esas formas están las teofanías. Y vemos cómo Dios habla no solamente con Adán, habló también con Abraham, ¿sí? Habló con Moisés, que son parte de los diálogos que Dios tiene con el ser humano. Es decir, Dios no quiere romper con esa relación que Él mismo había establecido. El que la rompe es el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, en vez de acercarse al Señor, se aleja de Él. Hay una relación, una estrecha relación entre el hombre y el hombre mismo. ¿Se acuerdan qué es lo que expresa Adán cuando vio a Eva, su mujer? Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, hay un deleite, hay un gozarse en lo que está viendo. Pero ¿qué pasa después de la caída? ¿Cuál es el sentir de Adán con respecto a la mujer después de la caída? Esta mujer que me diste por compañera, ¿sí? Y obviamente no le echa la culpa solamente a la mujer, sino se la echa a Dios. Entonces, es decir, se rompe ahí una buena relación y ya el hombre, fíjense, primero no acepta las responsabilidades que le tocan y después le echa la culpa al otro de lo que le toca a él. Porque ¿a quién le fue dada la orden de no comer del fruto? A Adán, ¿sí? Y sin embargo, él no aceptó esa responsabilidad y la dejó en la mujer. Y bueno, entonces se rompe eso y Dios quiere que mantengamos esa relación porque el Señor Jesús, ¿cómo sintetizó la ley, hermanos? En el amor a Dios y el amor al semejante, al prójimo, ¿sí? Pero también hay una relación entre lo que es el hombre y la creación. Esa relación donde el hombre es administrador, cuidador de la obra que Dios había realizado. Y bueno, lamentablemente también por causa del pecado, pues el hombre ha destruido lo que Dios había construido. Claro, no lo ha logrado en su totalidad, porque a pesar de lo que ha hecho el hombre, ustedes dirán, bueno, ¿y qué ha hecho el hombre? Pues simplemente talar árboles, por ejemplo. ¿Y qué ha producido la tala de árboles, hermanos? Cambio climático, ¿sí?
el aumento de la temperatura. ¿Por qué? Porque ya los mantos acuíferos ya no son como antes. Y lo vemos, nosotros tenemos un ejemplo aquí luego en el lago que está aquí rumbo a la salida, el de Cuitzeo. Yo recuerdo todavía hace 15 años que venimos por acá de paseo aquí a Morelia, todavía tenía mucha agua, mucha agua, ¿sí? En cambio ahorita lo veo uno y está seco completamente. Y eso que todavía no llegan las secas como debe ser. Imagínense ya cuando sea el calor fuerte y que esa poca agua que todavía hay se consuma. Entonces, eso ha generado cambios en la temperatura. Las ciudades siguen creciendo, ¿sí? Y eso hace que se transforme el entorno. ¿Por qué? Porque donde había árboles, donde había tierra, ahora hay pavimento. Y obviamente eso va a hacer que la temperatura cambie. Y igual lo vemos, cómo era el clima hace 40 años aquí en Morelia. Era más fresco, llovía más, ¿sí? En cambio ahora padecemos. Aunque de repente por ahí, fíjense, aún así Dios hace que la creación, bien dice la Escritura que la creación gime a causa de nuestro pecado. Pero aún así, por ejemplo, estamos prácticamente en abril y hoy, ¿se dieron cuenta que hoy lloviznó un poquito? Cuando estábamos nos pasó como hace 8 días, creo que fue hace 8 días, que en la mañana llegamos el solezazo y todavía no terminaba el culto y nos cae el aguacero. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué? Sí, decimos, es que el cambio climático, pero hermanos, detrás de todo eso está el cuidado que Dios tiene de su creación, ¿sí? Y Dios cuida lo que ha construido. Claro, para cuando el Señor Jesucristo venga, van a ser restauradas la relación entre Dios y ya no el hombre, sino entre los suyos, entre los escogidos. ¿Por qué digo esto? Porque unos, dice la Escritura, van a ser echados allá al infierno y ya no van a tener ninguna relación con Dios. Se va a restaurar la relación entre el hombre y el hombre, pero ya no, y el Señor lo dijo, ya no bajo la relación filial. Porque acuérdense que dijo que en aquel entonces ya no va a haber, ni se casarán, ni se darán en casamiento. ¿Nos iremos a conocer? Sí, nos vamos a conocer, pero ya no en nuestra relación filial. Es decir, yo ya no voy a conocer a mi esposa como mi esposa, la voy a conocer como mi hermana en Cristo. Que esa es la relación que vamos a tener. Obviamente no vamos a conocer a todo el mundo, no lo vamos a conocer, pero sí vamos a decir, somos hermanos en Cristo y vamos a entrar en una relación donde los nombres ya no van a tener importancia, se van a acabar los nombres. ¿Por qué? Porque la Escritura en Apocalipsis dice que se nos va a dar un nombre nuevo. ¿Qué nombre se nos va a dar? No lo sabemos. No lo sabemos, ¿sí? Y aquí sí ya no va a haber aquellos de que les pusieron un nombre y luego se lo cambiaron y algunos que hubo faltas de ortografía o problemas. Y no, ya no va a haber eso, ya no, porque se nos va a dar un nombre nuevo. Entonces, hermanos, son los elementos que vamos a tener. Lo único que va a cambiar es la relación del hombre con lo creado. ¿Por qué? Porque ¿sabemos dónde vamos a estar, hermanos, después de que el Señor Jesús venga? ¿Dónde vamos a estar? En su presencia. Ya no va a ser algo como lo que tenemos ahorita, porque vamos a estar en la plenitud de la presencia de Dios. Sí, hay dos referencias que nos dan la idea de que como que sí vamos a estar en un lugar parecido a este. Una es lo que dijo Jesús que iba a ser mientras tanto. ¿Se acuerdan a qué dijo que va Jesús ahorita? A preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo, ¿sí? Y la segunda referencia es la de Apocalipsis, cuando nos habla de la Nueva Jerusalén y que nos dice que sus calles serán de oro y las paredes de perlas, de joyas preciosas. Pero no es de que Juan en Apocalipsis hable de forma literal, ¿sí? Igual Jesús no es de que hable de forma literal, sino está hablándose de un lugar especial, un lugar diferente, un lugar por excelencia que no se puede comparar a ningún otro lugar. Y bueno, en ese sentido entonces, el Señor Jesús se encargó
de hablar acerca de estos dos temas. De todo esto que les estoy diciendo, el Señor Jesús lo compartió. Pero hay otro tema que tiene que ver con el reino de Dios y que el Señor Jesús lo planteó en diferentes ocasiones a través de parábolas. La lectura que hicimos habla de dos parábolas. La primera, la semilla de mostaza, y la segunda, la de la levadura. Pero parte de dos preguntas, o una pregunta en dos partes. ¿A qué es semejante el reino de Dios? Perdón, ¿y con qué lo compararé? ¿Sí? ¿A qué es semejante? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo es el reino de Dios? Y fíjense, lo que yo les decía, el Señor Jesús no habla de lugares, no habla de formas, sino habla de lo que en realidad va a suceder con el reino de los cielos. ¿Desde cuándo dijo que el reino de los cielos, más bien, ¿dónde está el reino de los cielos? Ya entre nosotros. O sea, ya está hablando de esta realidad. Y bueno, entonces dice primero, hablando de la semilla de mostaza, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Bien. Sabemos, hermanos, que la semilla de mostaza es considerada la más pequeña de todas las semillas. Pequeñísima, pequeñísima. ¿Sí? Entonces dice aquí, fíjense, llama la atención algunos detalles importantes. Dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. ¿Quién será este hombre? Y fíjense, aquí hay que entender un poquito, vamos a ir sacando la enseñanza porque Jesús no da la explicación de la parábola. Cosa muy diferente con la parábola del sembrador, donde dijo la semilla es el sembrador es la tierra es esta. Aquí no, aquí simplemente lanzó la enseñanza y a ver qué podemos entender. Y si hacemos la interpretación, ¿quién será el hombre? ¿Quién creen que sea el hombre, hermanos? Pues aquí el hombre no es otro más que Dios. Dios es el que siembra la semilla. ¿Qué es la semilla? Pues lo dice aquí, el reino de los cielos. La semilla es el reino de los cielos. ¿El huerto? ¿Qué será el huerto? ¿Sí? La tierra, el lugar donde se siembra. Por eso les preguntaba, ¿dónde está el reino de los cielos? Aquí, ya desde aquí está el reino de los cielos. Entonces, en ese sentido, hermanos, tendríamos que considerar primero que Dios es el que realiza la obra. Dios es el autor de todo, es el autor de la iglesia. ¿Y se acuerdan lo que dice Hechos 2:47? En la parte final del versículo. ¿Mande? Bueno, más o menos va por ahí la idea. Dice el versículo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjense, es interesante esa frase porque no es que esté quitando la responsabilidad que tenemos nosotros como parte del reino. Sobre todo porque esa frase viene al final del texto donde se habla de la primera predicación de Pedro. Pedro haciendo la tarea, Pedro proclamando el mensaje de salvación, pero Pedro, por su elocuencia, por todo lo que él era, hizo que se convirtieran los 3,000 hombres en esa ocasión, hermanos. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Dios es el que va poniendo en el corazón, o diríamos en términos del profeta en el Antiguo Testamento, Dios fue atrayendo con cuerdas de amor a los que habían de ser salvos. Y esa es la manera en que se maneja el reino de los cielos. Dios es el que va atrayéndonos, Dios es el que va jalándonos, inclusive Dios es el que va con disciplina haciendo que vengamos. Porque, hermanos, ¿cuántos de nosotros recibimos al Señor Jesucristo a través de un mensaje? ¿Cuántos lo recibimos a través de un testimonio? ¿Cuántos lo recibimos a través de a lo mejor haber escuchado un himno? Y un ejemplo muy viviente aquí, ahorita lo estoy viendo nuestro hermano Abel, que nos ha contado que iba pasando afuera de un templo presbiteriano y escuchó un himno y eso fue lo que lo hizo venir al Señor. Pero hermanos, ¿cuántas veces el Señor ha tenido que tocarnos y ya sea una enfermedad, un accidente o la muerte de alguien fue lo que hizo que viniéramos a los pies del Señor? Es decir, Dios utiliza todas las estrategias necesarias para sembrar el evangelio en el corazón de aquel que ha de ser traído a los pies de Jesucristo. ¿Sí?
Dios es el que siembra entonces, Dios es el que pone, el que hace la obra. Y les digo, esto no es para eximir nuestra responsabilidad, hermanos, Porque cualquiera podría decir, si Dios hace todo, pues entonces ¿para qué hacemos trabajo evangelístico? Que el Señor lo haga, que el Señor toque el corazón. No, porque en el pasaje que les digo, estamos viendo a Pedro predicando el evangelio, presentando el mensaje de salvación y Dios hace la obra. La semilla de mostaza, ¿qué es lo que se entiende por la semilla de mostaza? Dice que entonces sembró la semilla, creció, y aquí Lucas, es interesante que Lucas dice que se hizo árbol grande. Mateo dice que la semilla de mostaza creció y llegó a ser la más grande de las hortalizas. ¿Sí? Independientemente del término que lo manejemos, estamos hablando de una semilla pequeña. Y según los estudios y todo las experiencias de los que trabajan esto de la mostaza, la planta crece cuando mucho 3 metros. No es grande, ¿sí? Hay variedades que crecen menos, pero imagínense, ahí es a donde va precisamente el sentido de esta parábola. El ver que el evangelio comenzó con algo pequeño y termina en algo grande. ¿Por qué? Porque va creciendo, se va extendiendo exactamente. Y vemos en el principio, ¿con cuántos empezó Dios en el principio su obra, hermanos? Con 2, Adán y Eva. Y a partir de ahí empieza a crecer. Claro, Él tiene que ir actuando para que las cosas se vayan dando. Pero ya, en el Nuevo Testamento, ¿con cuántos comienza su tarea Jesús? Con 12, pero después ya sabemos que uno, pero luego restauran el número, porque acuérdense que después de que ya pasa todo, eligen a Matías como el sucesor de Judas Iscariote, pero empezó con 12, y hermanos, ¿cuántos creyentes en Jesucristo hemos llegado a los pies del Señor desde ese momento hasta ahorita? Millones de personas. Esto, hermanos, para nosotros nos debe traer palabras de confianza y de seguridad en que la obra, por un lado, la obra no es nuestra, es de Dios. Y Dios es el que va a poner en nosotros tanto el querer como el hacer. Y debemos entender 2 cosas en esta parábola, hermanos. Por un lado, lo que estoy comentando, que la obra es de Dios. La iglesia es del Señor. La iglesia no es de nadie en particular, ni familiar, no, la iglesia no es de nadie, absolutamente de nadie. Sí, alguno dirá, bueno, hermano, es que decimos mi iglesia. Bueno, esa es una identificación que yo tengo con la comunidad de fe, pero no es porque diga es mía y voy a hacer lo que yo quiera, no. Es del Señor, la obra es del Señor. Y Él va a actuar conforme a su voluntad y conforme a lo que Él quiera, ¿sí? Eso por un lado, pero por otro lado, eso nos tiene a nosotros, hermanos, que plantear la seguridad de que el Señor va a traer a esta iglesia los que han de ser salvos. ¿Cuándo? Cuando Él diga, pero también cuando nosotros comencemos a hacer la tarea que nos corresponde, que es la de la proclamación del Evangelio. Aun cuando muchos o algunos digan, oiga hermano, pero es que les hemos dicho a los vecinos, los hemos invitado, hemos estado. Hermanos, no nos desesperemos si no nos hacen caso ahorita. No nos desesperemos si no nos hacen caso en 5 años. El Señor tiene sus tiempos. Un famoso misionero inglés se fue al África. ¿Saben cuánto tiempo tardó en tener al primer convertido en África? Se tardó 7 años. 7 años de estar trabajando, de estar predicando, de estar ahí en la comunidad. Sufrió ese hombre cosas terribles, hermanos. Pero él dijo, tengo que proclamar la palabra. Pero una vez que hubo ese primer convertido, de ahí se vinieron más y más y más y más y más, ¿sí? Y él no desistió, y él estuvo ahí. Y eso, hermanos, es un ejemplo de que nosotros tampoco tenemos que desistir en la proclamación del Evangelio.
Y tenemos que entender que la obra no es nuestra y que yo no soy el que va a llevar y va a ir y a traer a la gente, no, es el Señor el que va a traer a la gente, pero nos va a utilizar a nosotros como instrumentos para proclamar su palabra. Y entonces queda en nosotros esa responsabilidad. De tal manera que, como dice aquí Lucas, creció tan grande que las aves del cielo anidaron en sus ramas. Es decir, se convirtió una semilla, una pequeña semilla de mostaza en algo placentero, en algo agradable para los animales, en este caso, para las aves. Por eso, hermanos, la otra enseñanza que tiene que ver con esta parábola, tiene que ver con lo que vamos a generar hacia allá afuera. Y yo se los he dicho y lo reiteraré todo el tiempo. Aquí en estas 4 paredes, debemos generar el ambiente del reino de los cielos, para que toda persona que entre sienta que está entrando a la presencia de Dios, sienta que está entrando a ese lugar donde es un remanso de paz, donde es un remanso de esperanza, donde puede venir con todas las cargas que traiga y dejarlas a los pies del Señor y salir reanimado, salir renovado en su ser. ¿Pero qué se requiere para eso, hermanos? Que entre nosotros se genere ese buen ambiente. Porque si la gente cuando entre va a ver que hay disputas entre nosotros, que hay malas caras, que hay críticas, que hay chismes y que hay un montón de cosas, ¿qué va a decir la gente, hermanos? Se van a ir, no van a decir nada, simplemente se van a ir y ya no van a regresar. Fíjense la tarea tan importante que tenemos. De ahí viene la otra parábola. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Y entonces responde, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Esta parábola, hermanos, es un poquito difícil, es un poquito complicada para poder entenderla. ¿Por qué? Porque le podemos dar 2 intenciones. La primera de ellas, ¿para qué sirve la levadura, hermanos? ¿Pero qué significa leudar la masa? Para que crezca, ¿sí? Para que crezca la masa. Entonces, es algo muy parecido a lo que viene en la parábola anterior. O sea, el reino de los cielos es semejante a esa levadura que va a producir crecimiento, ¿sí? Va a producir crecimiento. Ajá. Y debemos entender, hermanos, que la iglesia del Señor no puede estar estática, tiene que crecer, tiene que agrandarse. Y esa es la intención del Señor. ¿Por qué? Porque para eso envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Pensemos, hermanos, pensemos ahorita que estamos en esta celebración de la Semana Santa. ¿Ustedes no creen que hubiera sido más fácil que el Señor, con el solo poder de su palabra, estuviéramos los elegidos listos para recibir al Señor? Lo pudo haber hecho. ¿Y por qué no lo hizo, hermanos? ¿Por qué no lo hizo? ¿Mande? Porque Él nos encomendó la tarea a nosotros, exactamente. Esa es la tarea que tenemos, la proclamación de la palabra. Para eso envió a su Hijo, para mostrarnos el amor y que nosotros a nuestra vez mostráramos el amor a los demás. ¿Qué sintieron ahorita que cantamos el himno 206? ¿O no sintieron nada cuando cantamos este himno? El Rey ya viene, ¿sí? El Rey está por llegar. ¿Lo creemos o no lo creemos, hermanos? El Rey está por llegar. Porque, hermanos, si en la época de Jesús, en la época de Pablo, la segunda venida estaba contemplada para algo cercano, imagínense ahorita que ya pasaron para nosotros, más de 2000 años o 2000 años, ¿sí? Está cada vez más cerca. Sabemos que para Dios no es ni más cerca ni más lejano, porque en Dios el tiempo no existe como para nosotros, pero todo va a ser en el momento en que Él lo tenga determinado. Pero en nuestra perspectiva humana, hermanos, la segunda venida del Señor Jesús está cada vez más cerca. ¿Y nosotros qué? Y aquí viene el otro sentido de la parábola, porque, hermanos, ¿qué es lo que produce la levadura en la harina?
Dice ahí, hasta que todo esté fermentado. ¿Qué es el fermento? La descomposición. Entonces algunos han dicho que esta parábola no tiene que ver precisamente con el crecimiento, sino tiene que ver con los elementos que hay dentro del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aún en el reino de los cielos, al menos hasta ahorita, recuerden que dijimos que el reino de los cielos ya está aquí, que aún en el reino de los cielos hay pecado todavía, que aún en el reino de los cielos hay maldad. Inclusive si ustedes recuerdan, y es lo que dicen estos intérpretes, en el Antiguo Testamento, cómo se pedía, o más bien cómo pedía el Señor que se comiera el pan en las fiestas. Pan sin levadura, puro, el pan puro, ¿sí? Obviamente que a nosotros no nos gusta porque está duro, ¿sí? Y nos cuesta trabajo comerlo. Y por eso utilizamos estos elementos para que sea más blandito. ¿Sí? Y no solamente la levadura, sino el otro elemento que es la harina para hornear, ¿sí? Donde ya lo mezclamos y sale más suavecito, pero no. Entonces, el otro sentido de esta parábola, les decía, tiene que ver con el pecado. Porque en la realidad, hermanos, actual, en este momento del reino de los cielos, es que el pecado está latente. Y con eso tenemos que batallar. Con eso tenemos que trabajar, en luchar en contra del pecado. Sea cual sea cualquiera de las dos interpretaciones, ya sea que tenga que ver con el crecimiento o tiene que ver con la presencia del pecado en este punto del reino de los cielos, a nosotros, ¿qué nos tiene que decir estas dos parábolas, hermanos? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que nos tiene que decir? Y tendríamos que entonces tratar de entender que, por un lado, hemos cumplido con la responsabilidad que Dios nos ha dado de hacer discípulos en todas las naciones, de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos cumplido con la tarea de hacer que el reino de los cielos se manifieste desde aquí, desde este lugar. Hermanos, ¿cómo queremos que la gente venga? ¿Cómo queremos que la gente llegue a nuestra iglesia? ¿Cómo? Como dicen por ahí muy sarcásticamente, con la ayuda del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga y sea el que haga la tarea. ¿Sí? Hermanos, el Señor Jesús dijo que si era necesario, las piedras iban a hablar. Pero pensemos, ¿tendremos que llegar a ese punto donde las piedras tengan que hablar y predicar el Evangelio? ¿Por qué Dios no le dio a los ángeles la tarea de la predicación del Evangelio, hermanos? ¿Se han puesto a preguntar eso? ¿Por qué a los ángeles no se les permite predicar el Evangelio? Hay una razón, hermanos, una razón importante por la que los ángeles no pueden predicar el Evangelio en este momento. Porque ellos no han pasado por la experiencia de la redención y nosotros sí. Ellos están dedicados a tareas muy específicas de parte de nuestro Señor y ellos están cumpliendo con esa tarea. Nosotros también tenemos una tarea. Hemos pasado de muerte a vida eterna. Ya no somos condenados. Y dice Pablo, lanza la pregunta, ¿quién condenará a los escogidos por Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero eso implica, hermanos, que trabajemos en la extensión del reino de los cielos. Hay un himno en nuestro himnario que hay un punto donde la letra nos dice otra cosa que no tendría que hacer. Oh Cristo, tu obra, dice ahí, terminar queremos. Esa palabra, ese verbo terminar debe ser cambiado por continuar, porque nosotros no vamos a terminar la obra de Cristo. La vamos a continuar. Y tenemos que continuar con la obra de Cristo, sabiendo, hermanos, y aquí es donde entra el otro punto de la reflexión en esta tarde. Ha llegado un momento, hermanos, donde han pensado en que a lo mejor el trabajo es en vano porque no hay gente nueva en nuestra iglesia.
¿No les gustaría ver gente nueva en nuestra iglesia? ¿Y por qué somos los mismos? ¿Por qué somos los mismos, hermanos? ¿Por qué? Nunca se han puesto a pensar. ¿Cuántos años llevan siendo los mismos, hermanos? ¿Cuántos años llevan siendo los mismos? 30 años siendo los mismos. Y es más, hasta peor, porque hay muchos que ya no están aquí, que están en otros lados. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí, hermanos? ¿Qué pasa aquí? ¿Nunca se han preguntado qué es lo que ha pasado? Hay una respuesta única, hermanos, que como iglesia no hemos sabido cumplir con lo que nos corresponde en términos del testimonio y de la proclamación de la palabra. Y ustedes mismos lo saben, el testimonio que tenemos allá afuera a veces no es el mejor, no es el mejor. ¿Sí? ¿A quién le corresponde cambiar esa opinión que tienen los de allá afuera de nosotros, hermanos? A nosotros, a nosotros. Y pensemos entonces en que si no ha habido gente nueva, es porque no hemos cumplido con la tarea que nos ha dado. Pero, ¿y así vamos a seguir, hermanos? ¿Vamos a seguir otros 30 años siendo los mismos? Cuando menos ahorita estamos reflexionando, y si dentro de 30 años somos los mismos, realmente no tendríamos cara para presentarnos delante del Señor y decirle, aquí estoy, Señor, haz de mí lo que quieras. No, tendríamos que avergonzarnos y decirle, Señor, te fallé porque no pude hacer la tarea que me mandaste que hiciera. Ojalá que no lleguemos a ese momento, hermanos, y que podamos, cuando el Señor venga por nosotros, podamos decirle, Señor, cumplí con la tarea. Y que en 30 años, hermanos, y eso por un decir, que en 30 años este lugar ya no sea el mismo, que tengamos necesidad de agrandarlo porque la gente ya no cabe. ¿Lo lograremos, hermanos? A veces uno se pone a pensar, ¿por qué otros grupos crecen y crecen y crecen y crecen y nosotros seguimos siendo los mismos? Pues por una sola razón, hermanos, porque no hemos hecho lo que nos corresponde. Ojalá que lo hagamos y que dentro de poco empecemos a ver que el Señor añade a esta iglesia los que han de ser salvos. Que el Señor nos bendiga.